Yo creo que podrían levantar el cepo. De vuelta, acá hay que distinguir lo normativo de lo positivo. Vos me preguntás a mí, ¿podrían levantar el cepo hoy? Sí, podrían hacerlo hoy. Podrían haberlo hecho hace un mes y medio durante el blanqueo. Tenían viento a favor. Podrían hacerlo en enero, febrero. ¿Va a haber un problema? ¿Va a haber una espiralización del tipo de cambio? No lo sé, pero no lo creo tan probable. Yo creo que el traslado a precios hoy del tipo de cambio es menor, porque la inercia, mucho menor de lo que ha pasado, que vos levantabas el tipo de cambio y se iba todo a precios en 3 meses. Entonces, ¿podrían hacerlo? Sí. Pero hoy la prioridad del gobierno es ganar, tener una buena performance en las elecciones de medio término. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse como economista barra psicólogo es, ¿cuáles son los incentivos del gobierno en anticipar una salida del CEP? Si esto es la posibilidad de conseguir un programa con el fondo muy generoso, más de lo que el fondo a primera vista, el staff del fondo querría dar, si ese es el precio a pagar, puede ser que lo hagan. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Plantea cosas interesantes, por ejemplo, que no se sale del cepo hasta después de las elecciones, cuando gran parte del mercado piensa que es posible que sea antes. Después plantea la posibilidad de un canje de deuda de los bonos 29 y 30, que es algo que el gobierno dijo que no lo iba a hacer, pero en su último resumen ejecutivo, que es bastante reciente, habla de eso, y que ve una inflación del 38% para el año que viene. Entonces, en función de todo eso, una interpretación que veo es que seguiríamos con este esquema, seguiría vivo el carry trade y por ende esta suba de la brecha que estamos teniendo, que fue casi del 0 al casi el 20%, podríamos compararla con las subas de la brecha del año pasado, que en el momento uno decía, che, se comió todo el carry de un mes en un día, pero después, 2 meses después, la brecha volvía al lugar inicial y los que se quedaron posicionados en el carry y no salieron por esa suba de la brecha, siguieron acumulando rendimiento durante todo el año. Entonces, digamos, en base a lo que digo, el resumen ejecutivo que ellos hicieron, me da a pensar que esta sería otra vez en la cual los que están posicionados en carry podrían seguir posicionados. Si no va a salir el gobierno del cepo, entonces definitivamente la brecha va a volver a bajar. Primero tengo que hacer algunas aclaraciones que creo que los periodistas deberían hacerlas por mí. Yo soy asesor de ADCAP, hay un equipo de economistas ahí, el economista jefe es mi colega y coautor Federico Filippini, y él es el que elabora los pronósticos macro. Lo segundo es que hace poco tuvimos un webinar, de hecho, al que seguramente te invitaron, Maxi, en donde actualizamos esta visión y hablamos un poco más en concreto de cómo veníamos el año. Lo tercero es que cuando uno habla como economista, no como consultor, como economista del futuro, el economista ve el futuro como una distribución, no como un escenario. La probabilidad de que surja un escenario, de que el escenario la peguemos es cero, desde el punto de vista, si se quiere, teórico. ¿Sí? Hay una distribución. Lo cierto es que uno tiene que tener algún punto medio. Entonces uno proyecta ese punto medio y después tiene que analizar cuáles son los riesgos. Los riesgos son básicamente las posibilidades de que el escenario vaya a un lado o al otro. ¿Sí? La forma de la distribución y sobre todo las colas de la distribución. Entonces el escenario en general nunca se da. Es un resumen, se quiere una síntesis de varios posibles escenarios. Yo no quiero meter 4 escenarios, sería muy fácil meter 4 escenarios, pero no le sirve a nadie. Pero sí vale la pena precisar cuáles son los riesgos alrededor del escenario base. Ahora, el base no es 38% de inflación. Nosotros vemos una inflación en 25% más o menos. Pero ese 25% es con alguna probabilidad de una inflación de 20%, siguiendo las líneas que está insinuando el gobierno de llegar hacia fin de año a una inflación de 1,5, 1,3, o sea, el 1% del crawl. Fin de año es octubre, ¿no? Es la elección. 1% del crawl más 0,5 la inflación internacional, que era un poco la idea que nos daba como parte de nosotros la referencia que pensaba el gobierno. Ese escenario que va haciendo coasting hasta el 1,5 nos da una inflación del 20%. Si en el interín hay algún relajamiento o eliminación del cepo, seguramente va a haber algunos meses en donde la inflación va a ser más alta y luego posiblemente vuelva a bajar porque la inercia inflacionaria bajó, de hecho. Y ese otro escenario es algún escenario de 30-35%. El 25% es básicamente multiplicar estos dos escenarios por la probabilidad. La probabilidad para nosotros más alta es un escenario en el cual la inflación baje y se siga usando el ancla cambiaria precisamente para bajar la inercia inflacionaria, por lo menos hasta las elecciones. ¿Sí? Por eso planteas que hasta las elecciones no levantan el cepo. No, yo creo que podrían levantar el cepo. De vuelta, acá hay que distinguir lo normativo de lo positivo. Vos me preguntás a mí, ¿podrían levantar el cepo hoy? Sí, podrían hacerlo hoy. Podrían haberlo hecho hace un mes y medio durante el blanqueo. Tenían viento a favor. Podrían hacerlo en enero, febrero. ¿Va a haber un problema? ¿Va a haber una espiralización del tipo de cambio? No lo sé, pero no lo creo tan probable. Yo creo que el traslado a precios hoy del tipo de cambio es menor, porque la inercia, mucho menor de lo que
pasado, que vos levantabas el tipo de cambio y se iba a todos precios en 3 meses. Entonces, ¿podrían hacerlo? Sí, pero hoy la prioridad del gobierno es ganar, tener una buena performance en las elecciones de medio término. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse como economista / psicólogo es, ¿cuáles son los incentivos del gobierno en anticipar una salida del cepo? Si esto es la posibilidad de conseguir un programa con el fondo muy generoso, más de lo que el fondo a primera vista, el staff del fondo querría dar, si ese es el precio a pagar, puede ser que lo hagan. Pero si no, no tienen ninguna razón hoy, no veo ninguna razón política para tener el riesgo de tener 2 meses en donde la inflación suba simplemente porque hay una corrección cambiaria potencial asociada al levantamiento del cepo. También puede ser que no la haya, pero estamos hablando de riesgos, ¿sí? Entonces, si me preguntás, vería completamente natural que ellos, yo me refiero al equipo económico y al presidente, decidieran postergar la salida definitiva del cepo, no la salida parcial de las restricciones entre mercados, sino la salida definitiva del cepo cuantitativo para después de las elecciones. Tampoco lo veo mal. Hay un riesgo, sí, de que el tipo de cambio, el peso se siga apreciando, y eso va a pasar lamentablemente, y está pasando aparte más aún porque Brasil. el dólar se está apreciando. Claro. Y el gobierno no tiene nada que, la verdad no tiene mucho para hacer en relación a eso. Pero sigo pensando que hay fuertes incentivos para esperar a ganar la elección. Ahora, en cualquiera de los casos, no veo una similitud con lo que pasó el año pasado, lo que pasó antes con la brecha. De hecho, la brecha no está en 20%, creo que está bastante por debajo de eso. Y creo que tiene mucho que ver la brecha con cuestiones estacionales y también con cuestiones que tienen que ver con que bajó muy rápido y hay gente que toma ganancias del carry trade. Es natural que eso oscile. No veo eso como el inicio de una corrida, ni mucho menos. Pero quiero que entiendas que cuando uno tiene una proyección, la proyección es el punto medio de una curva de distribución. Lo importante es delinear la distribución. Hay sí un riesgo, pero es algo que obviamente el gobierno es el primero en verlo, que es que Trump, con sus tarifas y su política expansiva de reducción de impuestos... Sus tarifas son sus aranceles, sí. Sus aranceles y su política expansiva va a generar, o por lo menos está generando expectativas de más inflación, y eso está pegando en la curva y hoy sigue subiendo el rendimiento de los bonos del Tesoro americano, anticipando más inflación. Y eso fortalece el dólar, y eso a nosotros particularmente no nos conviene como país, porque estamos atados al dólar. Tampoco nos convienen las tarifas, pero sobre todo no nos conviene el dólar fuerte. Y China es un gran enigma. Nadie sabe cuánto crece China. Siempre los datos de China son complicados de analizar, pero si China se debilita y el dólar se fortalece, el precio de nuestros bienes transables, de los commodities en particular, va a caer, y eso es un riesgo. Pero no es un riesgo del tamaño de la sequía del año, de las sequías que han puesto contra la pared sistemas cambiarios en Argentina. Pero ese es un riesgo importante, pero menor a los del pasado.